Antes de que te vayas a la caja de comentarios a putear sin siquiera escuchar las tesis que tengo para proponerte, al menos permíteme decírtelas y vos escuchalas. Para hablar de lo siguiente voy a retomar a ciertos autores como Slavoj Zizek, su libro Hipocresía, y también otro que tengo por ahí que es Chocolate sin grasas saturadas, y a uno de los fundadores de la sociología, Emiliano Durkheim, El suicidio, entre otros más. Partamos por lo principal. La izquierda fracasó, sí, la izquierda fracasó en un concepto y contexto postmoderno, contemporáneo, yo diría. La postmodernidad para mí murió medio que en los 90, 2000. Pero en un contexto modernista, triunfó más no poder. Y quiero recalcar los años 90 porque ahí es donde se genera un quiebre así pero abismal. Pero vamos por el principio. Todos conocemos a Marx, el 18 Brumario, el Manifiesto, el Capital nadie se lo leyó, seamos sinceros, pero los principios, ¿no? Que los campesinos, el proletariado, los obreros tienen cosas distintas, pero un mismo objetivo, que pum que pam, que se genera entonces el marxismo-leninismo, los partidos comunistas, socialdemócratas, diferenciar los socialdemócratas desde un principio con Bernstein, que genera esta división revisionista, que es democrática, ¿no? Y se van generando estas vertientes, los radicales que estaban de antes, que en algunos países se conservan a la izquierda, en otros se pasan a la derecha, y cada contexto según el movimiento y la necesidad del país. El comunismo, la izquierda, anarquismo, radicalismo, liberalismo de izquierda, que sí existe por si vos sos de los tarados que piensan que el liberalismo de derecha solamente, todos los movimientos triunfan. ¿Por qué triunfan? Porque existía la necesidad. Muchos obreros, mucho dinero reducido y muchas personas con escasez de comida, con escasez de ropa, con escasez de un abrigo, como decía Pedro Aguirre Cerda en su momento, en su campaña en 1939, pan, techo, abrigo. Esas cosas que hoy en día daríamos por sentadas, que si no te las dan, luego vos agarras y quemas un edificio, en esos momentos no las estaban. Y es así como entonces se dan, bueno, ciertas guerras, ciertos movimientos, luchas, triunfos, movimientos obreros, ¿cierto? Lo que todos conocemos, las marchas, las protestas, las tomas de fábricas, los intentos de revoluciones comunistas, las que perduraron, las que fracasaron. Dejemos eso por sentado. Y trasladémonos entonces a los años 60. En los años 60 se da una nueva ola. Se da una nueva ola en la que la izquierda comienza entonces a derechizarse un poco porque las condiciones iban mejorando, pero los movimientos obreros perduraban porque todavía seguían las necesidades intactas. Y es que todavía las personas querían pan, techo y abrigo. Todavía no les importaba tanto como por ejemplo ya está globalizado el ahorro en acciones e intentar ver un flujo de dinero constante en base a ello, todavía no conocían las criptomonedas. Entonces, todos esos conceptos que hoy en día contemplamos como cosas muy famosas, al menos en la clase media, media baja y también la baja, no estaban. Entonces, no era momento todavía para pasarse a la derecha. Todavía había un flujo, viste, la Revolución Cubana, y estaba esa sensación que se le llama en los años 50, ¿no? Que era la revolución perdida. Después de la revolución cubana todos empiezan a ver cómo era realmente la Unión Soviética. Grupos como por ejemplo Quilapayún iban a la Unión Soviética para escapar de sus dictaduras y se daban cuenta que eran otras dictaduras. El desencanto fue el nombre específico que se dio a esa época. Pero aún así no se terminaron de pasar para la derecha. Seguían entonces los movimientos de izquierda democráticos. Un nuevo contexto, una nueva ola, recordemos a Argentina con Perón, recordemos a Chile con Allende y todo el mundo básicamente. Fracasaron, dictaduras y el capitalismo hizo de las suyas, metió por la fuerza su modelo y es aquí entonces donde llegamos post dictaduras con recuperar la democracia, que fue básicamente la última gran lucha de la izquierda latinoamericana y de mucha parte del mundo. Se recuperó la democracia. Pero ya no se hablaban de movimientos obreros. Lo sabían, sí, pero el pan, techo y abrigo se podía conseguir ahora de formas democráticas. Ahora se podía conseguir a través del voto. Ahora habían otros nuevos mecanismos, la tecnología estaba avanzando y es aquí donde el capitalismo entonces presenta su Fordismo de toda la vida, sus revoluciones que comienzan a dar paso con la tecnología. De pronto las personas cada vez se empezaban a ver más facilitadas para conseguir productos baratos gracias a la gran escala en la que subió y adquirió el mercado chino. Y cada vez más personas tenían mayor movilidad social hacia una clase media.
cada vez más personas eran capaces de hacerlo. Las cosas iban bien. Y llegamos aquí a los 90 entonces, donde pasamos la dictadura, se genera la gran lucha, la izquierda gana, pero las personas estaban desencantadas todavía de la izquierda, aquella revolucionaria. Eran movimientos muy pequeños. En la mayoría de los países estos movimientos eran socavados después por la misma izquierda que ganaba las elecciones de forma democrática para no desprestigiar su mismo movimiento. ¿Y qué sucede en los 90 entonces? ¿Por qué recalco tanto esta parte de la historia? Porque se da la globalización. Se da la globalización a nivel mundial. El que no se metía en la globalización fracasaba y se cagaba de hambre. Vos querías que te fuera bien Latinoamérica, Europa, Norteamérica, en todas partes, globalización. Básicamente abrir los mercados, dejar que estos capitales internacionales entraran en tus países, las transnacionales, y a cambio vos también te podías ir a ese mercado, podías comenzar a negociar, te comenzaba a ir bien, pese a que no fuera todo lo adecuado. Por ejemplo, ahora tenías carreteras privadas que ibas a tener que pagar de por vida para poder manejar con tu auto, al menos había una carretera, dicen muchos y los que están a favor del capitalismo, ¿no? Dicen, no, al menos hay una carretera, no como con el Estado, que no habría nunca una, etcétera, etcétera. La gente comenzó a tener placeres. Y de los 90 a los 2000, a 2010, todos los países vieron un umbral de éxito, pero es que gigantesco. Claro que sí, claro que hubo avance, claro que pasar de esta economía prácticamente de sistema de sustitución de importaciones por exportaciones, pasar de ello a un capitalismo fervor, gigantesco y muy agresivo, iba a ser una inversión de capitales muy dura y un progreso abismal. Pasó la curva, todo le fue bien, que si Menem taca taca, que si Lagos toco toco. Se dieron las carreteras, se dieron las ventas de empresas nacionales y después comenzó todo a retroceder un poco, pero después volvió. La gente no quería perder algo. ¿Y qué era lo que no quería perder? El nuevo estilo de vida que se estaba conllevando. ¿Cuál es la razón máxima por la que el capitalismo puede triunfar y puede adquirir a esas personas que pasan de la pobreza a la clase media o aquellas que sueñan con hacerlo y lo anhelan, que no han profundizado como tal en su zona de obrero, sino que desean salir de ello? Porque obviamente no son sociólogos, no son estudiados, merecen, tienen el derecho de querer salir adelante en base a las alternativas que se les presentan de forma democrática, tanto a la derecha. Pueden hacerlo, son libres de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que el capitalismo tiene algo, tiene una casita grande, en medio de un vecindario tranquilo, que muchas personas pudieron comenzar a obtener. Muchas personas, demasiadas, hay que admitirlo. Se generó mucha clase media. Y esto independiente si tu gobierno era de izquierda, era de derecha, era lo que sea. Si era de izquierda, se adentraba en el libre mercado tanto como cualquier otro gobierno de derecha. Obviamente con mayores beneficios sociales. Por ejemplo, podemos marcar la diferencia entre el gobierno de Kirchner con mucho inversión social y el gobierno de Lagos con poca inversión social, pero un orden abismal y una venta también que generaba un crecimiento del país en Chile. En este contexto entonces, en el que ya estamos en el 2010, es donde comenzamos a tener el auge chino en la tecnología ya, pero de cosas finas. Teléfonos, que pum, que pan, computadores, las personas comenzaban a adentrarse a algo nuevo. Y es aquí donde agarro a Slavoj Zizek, que eran los conceptos, que eran los servicios, las experiencias. De pronto una experiencia comenzó a valer más. De pronto una persona que vivía en un gueto podía sentir la experiencia de ser clase media, con un poco de dinero yendo a comprar un lugar fino. Ya no eran marginados como en la Argentina de antes de Perón, donde si no ibas con traje no te permitían salir al centro. No, ya no era de esa forma. Ya no era como en Chile, que de pronto si vos eras negro no eras permitido en Las Condes, en otros sectores, eras mal visto, no. Ahora las personas podían comenzar a vestir un poco mejor. Podía empezar todo a difuminarse. Había mayor poder adquisitivo, había mayor inversión, todo estaba creciendo. Toda esa pobreza que existía se estaba achicando. Entonces se veía un crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que nunca se detuvo el crecimiento de los servicios, de las experiencias. Y de pronto nos situamos en el año 2024, donde probablemente tú estás viendo esto con un teléfono, un computador, y no estás en la calle. No estás viviendo tu realidad. Hoy en día nadie vive su realidad. De pronto nos quedamos todos encerrados en una pandemia en el año 2020 que nos obligó a estar constantemente y obligadamente en un computador o teléfono para estar dentro de internet y movilizarnos a través de ello, tanto como conceptual como socialmente. Todo pasaba a través de la computadora. Todo era una experiencia que se podía vender a través de una cámara, a través de un juego, a través de un libro, a través de lo que sea.
De pronto la gente olvidó que su poder adquisitivo ya no le daba para comprar esa ropa linda que se compraban los chetos y que ahora le daba cada vez para comprar menos, pero no importa. Porque vos te comprabas una muy barata a través de una aplicación en un mercado, ya sea de la India, de China, te sacabas una foto y vendías la experiencia de que estabas bien. La gente vende la experiencia de que está bien. De pronto todos venden la experiencia de que están bien y nadie está mal y todos están mal al mismo tiempo. De pronto no es necesario comprar una casa. Nadie te iba a venir a visitar a tu casa, nadie te iba a venir a felicitar. Lo único que tenías que hacer era arrendar un lugar para poder vivir, aunque sea como una mierda, pero vos vas a subir una foto y todo está bien. He ahí con las experiencias, ¿no? Llega la pandemia y aquí es donde agarramos a Emiliano Durkheim. Anomia, se llama el concepto de desorientación social masivo, en el que muchas personas no saben a dónde ir, qué es lo que sucederá y a dónde nos estamos dirigiendo. No, nadie tiene idea, nadie tiene idea. Si tú eres un estudiado universitario, quizás tengas una idea, pero la gente del pueblo no. Y recordemos que a pesar de que muchas personas pobres pasaran a una clase media baja, una clase media alta, no significa que la pobreza dejara de ser pobreza. No significa que existieran grandes puntos de pobreza, de marginalidad. No, eso sigue, persiste. No quiere decir que todos los que pasaron más arriba tengan un título, ni tampoco quiere decir que tengan una capacidad adquisitiva que les permita adentrarse en una clase alta. Entonces, ¿qué sucede? Que llega la pandemia, las personas se aferran a los conceptos, a la venta de ideas para ser felices, como hasta hoy en día todos lo somos, las inseguridades crecen, las personas se marginalizan, ya no solo en un sentido económico, sino que además craneal, del cerebro, cada vez son más fácilmente manipulables, pero esto no les desagrada, esto les quita de su realidad. Esa realidad del obrero, la realidad que se vivía en el siglo XX, antes de los 90, esa de movimientos revolucionarios que exigían mejoras en su estilo de vida, ya no era tan necesario. Ahora trabajo 40 horas, bueno, la verdad es que me va bastante bien porque tengo horas suficientes para estar en el teléfono. Tengo dinero suficiente para drogarme. Tengo dinero suficiente como para ver a otras personas siendo felices. Tengo dinero suficiente para pagar el internet, poner a dos personas cogiendo en una pantalla y sentirme bien con ello durante 5 minutos. Claro, Marx tenía razón, sí, no, queda en tu juicio. El punto está en que eso es lo que sucede hoy en día. Combinado con la anomia, en la que nadie sabe para dónde va el mundo, tenemos dos respuestas entonces, izquierda o derecha. La izquierda te dice, mira tu casa, mira tu realidad. Sí, no es tan mala como la de antes, pero sigue siendo mala y podría ser mejor. Nadie está metido en su realidad. La gente desconoce su realidad. La gente hoy en día es capaz, tal como toda la vida, pero hoy mucho más, de creer algo a través de que lo ven en internet antes de que lo que ven en su propio barrio, su propia experiencia. Entonces el discurso comienza a fallar. Y después tienes a la derecha que te dice, ¿quieres un mejor teléfono para ver videos en mejor calidad? Eso con la izquierda no la tienes, porque te van a aumentar los salarios, te van a cerrar la economía, van a hacer más inversión en industria nacional, pero ¿qué pasa con los iPhones? No van a llegar, van a estar más caros, va a ser más complicado. ¿Quieres libertad? ¿Te acuerdas cuando la izquierda te dejó en tu casa porque te decían que había un virus? Y vos viste en internet un video en TikTok que te decía que no había ningún virus. ¿Por qué tenías que quedarte encerrado? ¿Te acuerdas de lo que te afectó? Lo mucho que te afectó. ¿Por qué no libertad? Recordemos que en Argentina la razón por la que la libertad avanza, llega a su cúspide, fue por eso, fue por empezar a darle las manitos de la libertad durante pandemia, no fue porque viniesen cimientos sólidos de antemano. Llega a la derecha, que te dice, ¿te gusta Starbucks, esa experiencia de clase media? Yo te la puedo entregar más barata. Dejar de pagar impuestos, listo, ya está. Yo te puedo entregar todo eso que te ofrece Internet, que te ofrece esa vida con la que sueñas, aquella experiencia que más deseas y que sea constante, yo te la puedo otorgar para siempre. Tu realidad, cómo vas a vivir, cómo será, eso ya no te va a importar. No les importa. La gente en Argentina no le interesa que está pagando más. Es un buen ejemplo de Argentina porque es literalmente lo que se habla. No le importa estar pagando más. El pasaje va a pasar de pagar 300 pesos a 900 pesos sin una subida del poder adquisitivo. No. Sin ello, no les importa estar pagando muchísimo más por todo. 100.000 pesos más de arriendo. No les interesa estar quedándose básicamente hasta acá con los gastos porque están viviendo una experiencia nueva, están viviendo la experiencia de ser Estados Unidos, de ser algo, una experiencia que anhelan. La gente ya no lucha
por sus pertenencias. La única pertenencia importante es la conceptual, es la de la experiencia misma. Y en la desorientación, en la anomia en la que se vive hoy en día, las personas deciden votar e ir a través de aquello, de perseguir esa experiencia. El sueño socialista no es un sueño, porque ser igual la verdad es que nunca fue una buena manera de monetizar en TikTok, en YouTube, en ninguna plataforma. Nadie quiere ser igual a nadie, todos quieren destacar. Esa es la gran importancia y es el modelo sobre el cual se basan las aplicaciones en las cuales hoy muchas personas manejan una adicción importante de la cual no se está hablando, la cual no se está defendiendo. Nadie está hablando de ello. Nadie está hablando de las consecuencias psicológicas masivas, sociales, de la pandemia. Yo postulo desde un principio, siempre dije, hay una anomia, la gente está desorientada, no sabe a dónde ir, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está pasando y menos saben lo que va a pasar y por eso quieren irse ante algo conocido y el socialismo no se les es muy agradable. Porque, ¿quién tiene el manejo del internet y todo? Son unos pendejos de mierda que te dicen, no, es que tenemos que ser todos iguales, mereces más. Yo no merezco más, yo merezco lo que quiero. ¿Qué es lo que quieres? Experiencias. La gente hoy en día vive de ello. Es una necesidad, es primitivo, es una lucha. Entonces, la izquierda fracasó.